Realmente sí existe la enfermedad, es causada por un parásito que se llama toxoplasma. Realmente, realmente es un mito, primero, por el ciclo de transmisión. Realmente hay bastantes médicos en la parte humana, sobre todo los obstetras o los ginecólogos, de pronto no se informan muy bien en cuanto al ciclo de vida de este tipo de parásitos y su ciclo de transmisión. Resulta que los ciclos de transmisión normalmente están mediados por dos razones, por dos causas principales. Una, el consumo de carne con ese tipo de infecciones, y número dos, el contacto o el consumo directo de materia fecal de este tipo de animales con las personas, con las mujeres principalmente que están embarazadas. Entonces, puntualizando más, realmente es un mito. Prácticamente para que este ciclo de transmisión se cumpla, realmente el gato tendría que consumir un animal, por ejemplo un roedor, una rata que tenga la contaminación por toxoplasma, y pues sabemos muy bien que los gatos que se tienen en los hogares pues son gatos que normalmente no consumen ya este tipo de carne, sino son gatos que consumen concentrado, enlatados de vez en cuando. Entonces ya el consumo pues de ratones y ese tipo de cosas es muy mínimo. Sin embargo, pues si es un gato que sale al exterior y eso, pues hay que tenerlo en cuenta, aunque la posibilidad pues es muy escasa. Y la segunda razón bastante importante es que la persona directamente, o sea la mujer embarazada en este caso, tendría que tener consumo directo de la materia fecal del gato, ¿sí? Simplemente si se tiene protección, si se utiliza un tapabocas y unos guantes en el momento de recoger la materia fecal del gato, con eso sería suficiente para interrumpir el ciclo. Inmediatamente después de manipular esa materia fecal, un lavado de manos básico también interrumpiría el ciclo del parásito. Y finalmente un buen aseo antes de comer, una lavada de manos, un buen desarrollo pues, de las medidas de higiene básicas son suficientes para interrumpir ese tipo de ciclos. Por esta razón pues sabemos que no es un riesgo y que si la persona tiene unas medidas de salud básicas no va a afectar el desarrollo normal no solo de su gestación, sino además del momento del parto y de ahí en adelante todo el desarrollo del niño. Por ende, para mí sí es un mito. Hay bastantes estudios en cuanto a esto, o sea, no soy yo el que lo dice, son bastantes estudios los que dicen que que realmente no representa un riesgo inminente, a menos que se tenga la certeza de que el paciente tiene la enfermedad, que eso ya sería un segundo punto bastante importante. Resulta que muchos médicos recomiendan deshacerse de las mascotas, entregarlas en adopción, dejarlas donde un familiar, diferentes opciones, simplemente por el riesgo que existe, pero nadie les explica y nadie, por ejemplo, se toma la molestia de, primero, tomarle un examen de sangre a la mamá, una serología en la cual determine si ella previamente al embarazo tiene ya títulos positivos de toxoplasma, y en segundo lugar, hacerle a la mascota también una serología, unos títulos para la enfermedad, simplemente porque si tanto la mamá da un resultado negativo como la mascota da un resultado negativo, pues obviamente no hay de qué preocuparse y no va a haber necesidad ni de deshacerse de la mascota ni de evitar el contacto directo de un pequeñín recién nacido o de la mamá con la mascota. ¿Listo? Entonces esos exámenes de sangre son bien importantes. Si se quiere evitar, si se quiere prevenir, todo este tipo de alternativas están disponibles, están a la mano. O sea, no es algo muy difícil, no es algo muy costoso. Es simplemente acudir al veterinario y contarle la historia, explicarle que uno quiere estar tranquilo por ese lado. Entonces el médico veterinario simplemente va a tomar una muestra de sangre de la mascota, le va a hacer una serie de exámenes correspondientes y así determinar si es positivo o si es negativo para algún tipo de enfermedad, no solo toxoplasma, sino muchas otras enfermedades. Y esto obviamente le va a dar mucha tranquilidad a la mamá que está en el proceso de embarazo. También es muy importante recomendar el manejo de las excretas en una mujer embarazada. Ideal sería que no la hiciera. Su pareja puede fácilmente por unos meses encargarse de todo este tipo del manejo de la deposición de los gaticos, si se tiene uno, si se tienen varios, y esto obviamente minimiza el riesgo. No quiere decir que por tener contacto con ese tipo de excreciones se vaya a transmitir directamente la enfermedad, pero si la otra persona, o sea, si la pareja de la persona que está en estado de embarazo puede manipular las excretas durante unos meses, eso también funciona muy bien, pero como medicina preventiva.
O sea, simplemente es ser previsivo, estar preparado para cualquier situación, pero no quiere decir que se transmita directamente. También, como mencioné anteriormente y repito porque es bien importante, es siempre tener las mascotas al día con el proceso de vacunas, con el proceso de desparasitación, protegerlos de todo tipo de parásitos, parásitos externos, parásitos internos, ¿sí? Los parásitos externos hacen referencia a todo lo que son pulgas, garrapatas, piojos, todo este tipo de parásitos, y los internos ya son tenias y todo este otro tipo de parásitos a nivel gastrointestinal. Existen muchísimas herramientas en el mercado de costos supremamente variables para prevenir, o sea, para evitar, no esperar a que nuestras mascotas tengan ese tipo de parásitos para desparasitarlos, sino hacerlo justamente antes de que suceda. Todo este tipo de prevención es muy útil y es muy bueno. Y volviendo un poco a lo del ciclo del parásito, no solo el toxoplasma, sino de otros también, es bien importante saber que también se pueden transmitir por vegetales que no estén en una correcta desinfección, o sea, que estén mal lavados, en carnes que no estén tratadas correctamente o que no sepamos bien su procedencia, y en frutas de la misma forma que no estén correctamente lavadas. Muchas veces se transmiten este tipo de enfermedades o desafortunadamente se presentan en los niños o en las mascotas, y lo primero que se hace es atribuirle a la mascota que le transmitió la enfermedad al niño o a algún otro integrante de la familia, sin pensar que es mucho más fácil el riesgo de transmisión a través de vegetales o de este tipo de alimentos que no están correctamente manipulados o correctamente tratados. Entonces es bien importante saber el ciclo de los parásitos, saber por dónde se transmiten, cuáles son las fuentes y cuánto es el tiempo de eliminación de las enfermedades. Por ejemplo, en gatos el toxoplasma solamente se elimina en materia fecal durante 2 semanas después de la infección. Entonces sería demasiada casualidad que una persona justo quede embarazada cuando el gato justo tiene la contaminación y que en esas 2 semanas pues tuvo contacto. O sea, la posibilidad es muy baja. Hay que informarse bastante bien antes de abandonar un animal o de entregarlo en adopción, pensando en que pueda ser un foco de infección para un niño. Ni tampoco someter al niño a un riesgo sin saber cómo está la mascota, en qué estado de salud está. Si sabemos que nuestra mascota no está en un estado ideal de salud o simplemente ignoramos por completo este tipo de medidas, pues acudir a las personas que sí están capacitadas para esto, hacer los exámenes y todo este tipo de información que puede estar brindando bienestar no solo para los niños, sino para las mascotas y dándole tranquilidad a los padres.